Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente, una vez y más. es un gozo de poder compartir buenas nuevas de salvación y también estar al tanto de los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos días. Y una vez más, le pedimos que a través de estos medios que tenemos aquí, pueden entrar en cualquier página de esa y compartir el segmento, que es lo que estamos viendo bien. Así mismo, así que qué mejor que comenzar con una oración. Así que le dimos el rostro. Amante Padre, te agradecemos una vez más por el tiempo que nos brindas, Señor, para estudiar tu palabra. Pedimos que en tu misericordia y gracia, Señor, te puedas manifestar en nuestra vida y que traiga sanación, liberación y dirección. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta vez la noticia que tenemos se titula Adoctrina a los niños para que denuncien a sus padres. Y esta vez nos vamos a mover allá hacia el oriente, esta vez en Corea del Norte, donde la persecución contra los cristianos ya no se dirige solo a los adultos, sino también pasa por el aula, el salón de clase, y también por el hogar, donde niños son entrenados para vigilar y delatar cualquier señal de fe en Jesús en su propia familia. ¿Qué opina? Eso está terrible, ¿viste? Ahí sí es verdad. Eso está terrible. La escuela se ha convertido en uno de los principales instrumentos de régimen para controlar corazones y conciencias desde el jardín de infancia. Según el reporte, los alumnos son adoctrinados para venerar a la familia Kim y para considerar el cristianismo como una traición directa al Estado. Desde muy pequeño aprende que la lealtad absoluta al régimen está por encima incluso de los vínculos con sus padres. El país obliga a los ciudadanos a demostrar devoción pública a la dinastía gobernante, con especial énfasis en Kim Jong-un y en Kim Jong-il. En otras palabras, ellos son ahora mismo los que están ocupando el puesto superior en ese país, ellos los que tienen que adorar a los gobernantes. A ellos. En casas, escuelas y lugares de trabajo se exigen retratos ante los que todos deben inclinarse, incluyendo los niños. Todd Nettleton, de la organización The Voice of the Martyrs, explica que para el gobierno norcoreano el cristianismo es una amenaza existencial. El gobierno de Corea del Norte deja bien claro que el cristianismo representa una amenaza directa para ellos. Por eso vemos la intensa persecución a los hermanos y hermanas cristianos. Y eso lo afirmó Todd Nettleton. Sí. Mira, yo aquí analizando cómo es posible que ellos busquen adoración, los gobernantes busquen adoración, ¿sabes? Se inclinan en todo. Claro, persigan a los cristianos porque el cristiano va a predicar algo que va en contra de la adoración a ellos y por eso es que los tienen esta euforia de callarlos. Sigue diciendo la noticia que cuestionar esta idolatría hacia la familia Kim es considerada un crimen grave. Cuando alguien es sorprendido con una Biblia, no solo esa persona es enviada a campos de trabajo forzado, sino que sus familiares también suelen ser castigados en un intento de cortar la fe de raíz. Wow. Nettleton relata que desde el jardín de infancia las autoridades enseñan a los niños a tratar a los líderes como seres casi divinos. Wow. Las niñas y niños aprenden a sentarse a comer, a decir gracias Padre Kim Il-sung por nuestra comida. Contó, mostrando cómo incluso las oraciones son dirigidas al dictador y no a Dios. Es increíble, hasta las oraciones son modificadas, mira eso. En ese ambiente, los padres cristianos deben extremar el cuidado para hablar de Jesús a sus hijos. Y mira lo que dice a continuación. Sí, Nettleton señala que en la escuela se integró a los niños con preguntas como: ¿tú padres mira al cielo y habla con alguien? ¿Eso? ¿Tú padres tiene un libro especial que mantiene escondido, pero que a veces leen? En otras palabras, están preguntando si oran y leen la Biblia. Exacto. Qué increíble. Y ponen a los mismos niños. Niños para que
acusen a los padres. A pesar de la presión, el evangelio sigue abriéndose camino dentro del país. Todd destaca el uso de transmisiones de radio y de globo evangelístico lanzado hacia el territorio nortecoreano. Además de trabajo con nortecoreanos que están en China, Rusia o que lograron oír a Corea del Sur. La misión Voz de los Mártires Corea entrena desertores para compartir el evangelio con sus familiares y contactos dentro del país mediante llamadas telefónicas y otros medios de comunicación. Aunque el hacinamiento es extremo, algunos cristianos aún logran mantener vínculos que se convierte en puentes para la esperanza. Así que los que están preguntándose de qué realmente estamos hablando es la situación tan difícil que está sucediendo allá en Corea del Norte, donde utilizan a los niños para adoctrinarlos y que puedan ser ellos mismos quienes acusan a sus padres de ser cristianos. O sea que aquí, honestamente hablando, esto es todo lo contrario de Dios, fíjate, porque esta gente no tiene ni tan siquiera el libre albedrío para elegir nada. Es lo que diga el gobierno. Es un dictador. Es lo que diga el gobierno y se acabó. Sí. ¿Por qué debemos de velar? Mira lo que nos dice Gálatas 6, 8 al 9. Dice, el que siembra los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, de espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Y esto es un versículo de esperanza a aquellos que están pasando por diferentes situaciones, porque miren lo que están pasando esta familia allá. No, eso es terrible. Y la familia, yo diría que es el pedacito del cielo aquí formado en la tierra. Y todo esto nos hace pensar que todo este tipo de manejo de gobierno en algún momento dado va a tener su recompensa. Sí. Y que todas estas familias, por difícil que sea, si se mantienen fieles, Dios va a estar con ustedes hasta el fin del tiempo. Eso es así. Así que tenemos que velar que no seamos partícipes ni bajemos la guardia por nuestras circunstancias, sino al contrario, buscar la presencia de Dios y que sea Él quien nos guíe. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 18:6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgara al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogará en lo profundo del mar. Mira, esta cita es una advertencia para que nosotros entendamos lo frágil, lo inocente que es una criatura y que la utilicemos para hacerle daño. Mira lo que dice Mateo, ¿sabes? Sí. Que la gente se dé cuenta y más lo que está haciendo este gobierno. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría por la mente del niño si el niño cree en Jesús y tiene que estar delatando a sus padres? O sea, ¿qué postura dentro de su cabecita, sabe, tener, o soy obediente a lo que me dicen, o soy obediente a mis padres, sabe, esa presión que se les da a los niños para que lleguen al punto que el gobierno exige? O sea, esa es mi pregunta. Eso está terrible. La verdad que, o sea, que eso ahí llegó hasta el punto. O sea que, porque nadie tiene lo que se llama autoridad para elegir. O sea, no puede elegir entre una cosa y la otra. O sea, no le dan oportunidad para nada, porque el gobierno lo controla todo, todos los pasos, todo lo que va a decir, todo lo que ve, todo lo que escucha, ¿sabes? Todo. Y que coja a niños, no sé, aquí la noticia no te dice desde qué edad, te dice desde jardín de infante. ¿Qué edad puede tener un niño de jardín de infante? ¿Sabes? Tiene que tener literalmente como de 5 a 7 años. Exacto. O de 4 a 7 años más o menos. Que no tienen madurez, son muchos elementos que yo digo que exponer a un niño de esa manera literalmente es un maltrato. ¿Ves? Sí. Y estas personas no se dan cuenta de lo que están haciendo con su sociedad, porque eso es a nivel de toda la nación, que es el mismo modo operando. Hay otro consejo para los hijos de Dios y se encuentra en Efesios 5, 15, 16 y dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir.
No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y esta cita me hizo recordar yo, wow, qué difícil lo que está experimentando esas familias allá. Exacto. Y a veces en nuestra familia, acá, tanto libertinaje, tanta pérdida de tiempo, damos por hecho las cosas, nos confiamos tanto. Sí, nosotros no tenemos esa libertad pues, vamos a decir, por lo menos leer la Biblia. Y ellos no pueden tener nada. Es que no sí, pueden nada. no. Cuando digo nada, ni Biblia, ni que hable de nada que tenga que ver de Dios. Nada. ¿No? Y yo ahora me pongo a pensar, uno como padre, ¿tú sabes lo que es? Que tú no le puedes hablar a tus criaturas de que hay un criador, ni de educarlos en los caminos del bien, porque los pones en una situación difícil que pueden amenazarte. Eso es otra manera de ver este asunto. ¿Cómo se siente el padre? Tienes que esconder su fe encima de que no pueda adoctrinar a los hijos en su fe. Eso es otro. ¿De dónde proviene nuestro socorro? Bueno, dice en Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes qué? Todas estas situaciones que se viven tan difíciles en estos países, va a llegar un momento dado donde el Señor va a hacer justicia, porque la justicia le pertenece a Él. En cuanto a nosotros, tenemos que velar que nuestra fe no se apague, porque eso es un don de Dios. Así que mucha oración hasta que nos cansemos de orar, porque Dios sabe todas las cosas. En conclusión, el nivel de opresión será tan alto que la Iglesia Mundial debe orar para que Dios sostenga a su pueblo. Que Dios nos ayude a compartir la fe y nos dé fortaleza para perseverar en la prueba. El tiempo es corto y nos urge prepararnos. Y esa preparación nos hace que trabajemos en unidad y no cuando podamos, sino en constancia. Exacto. Porque el instrumento para bendecir el mundo es la iglesia. Eso es así. Y esta obra es del Señor. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Tiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz.
Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Saludos hermanos y amigos, les habla una vez más con ustedes de una Trinidad, continuando con la serie Preparación para la crisis final. ¿Cuál va a ser el capítulo 7? Pues lleva por título La obra del engaño, o sea, el espiritismo. Los últimos días se caracterizarán por un florecimiento extraordinario de espiritismo, que será uno de los 3 grandes poderes que perseguirán a los fieles y pretenderán engañarlos. El espiritismo no solo aparece como un miembro de la terrible triple alianza que se menciona en Apocalipsis 16, 13 y 14, donde se lo denomina el dragón, sino que actúa como medio común para los otros miembros. ¿Por qué dice que el profeta dice que vio salir 3 espíritus inmundos de la boca del dragón, o sea, espiritismo, de la bestia, catolicismo, y el falso profeta, protestantismo, apóstata? Agrega que los 3 son espíritus de demonios, que hace señales. En otras palabras, el espiritismo domina las 3 instituciones y se manifestará por medio de la verdadera hecho sobrenatural. Este proceso culminará en el intento de imitar el gran suceso de la segunda venida de Cristo. La única forma de ser protegido de estos engaños, cada vez más sutiles, a medida que avance el tiempo, se hallarse firmemente agregados en la verdad por el estudio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, con el propósito de discernir las trampas del enemigo y mantener una sólida experiencia personal con Dios. Milagros engañosos. El texto bíblico, Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Mateo 24 nos dice, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Pero también nos dice en Apocalipsis 13 y 14, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le haga imagen de la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. No tardaría en clasificarse la blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irán extendidos más y más con
incremento del poder de Satanás. Y que algunos de sus adeptos tendrán poder para realizar milagros. Hasta para hacer bajar fuego, hermanos, del cielo a la vista de los hombres. Y según dice la palabra, Espíritu de Profecía, se le mostró que los golpes y mesmerismo, estos magos modernos explicarán aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y que muchos creerán que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en entender las manos a través de un doble abismo de espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Sí. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, sí, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio de espiritismo ha de cumplirse milagros. Los enfermos sanará y se realizará muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Conflicto de los Siglos, página 647, nos dice que para que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres a punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Y Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de las almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Apocalipsis 13:13 también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Para que se predique el evangelio, haya gente que trabaja y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero haber pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegue a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No puede escapar de este poder misterioso. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de la iglesia aman a los que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Sí, Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo rebustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas de espiritismo. Los papistas que se jactan en sus milagros como signo cierto de su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que ha arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas
Los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Conflicto de los siglos 646. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. Sí. La intemperancia destroza la razón, los placeres sensuales, las disputas a los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones y hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de la preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas en las desgracias, calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mesas casi maduras y ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefísticas, a miles de seres perecen en las pestilencias. Esas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallándose la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profundada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Conflicto de los siglos 651. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nosotros, en nuestra vista, obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad y será imposible distinguirlos sin el auxilio de la Santa Escritura. Muy pronto, una furia batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirvan. Muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido lo será. De modo que solo lo inquebrantable subsistan. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros al fin de, si posible, fuese aún a los escogidos. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 hasta 18, cual dice lo siguiente, hermanos. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanaré, de cierto morirás, porque cualquiera que haciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirás. Y el 16 sigue diciendo, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por su generación, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente. Escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Engañoso, satánico. Segundo de Tesalonicenses 2, 9 hasta el 11. Aquel inicuo, el anticristo, cuyo aviamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Puede creer eso, hermano? Conflicto de los siglos 6, 4, 5. Me sé a los 2 errores capitales. El de la inmortalidad de alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente el fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. La creencia en las manifestaciones espiritistas abren el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias la influencia de los ángeles malos. Habrá comunicación del espíritu que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que realizan el domingo, y afirmará que se debe obedecer las leyes del país como la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en un sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Y los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributos principal de Dios, pero lo rebajan hasta ser un sentimentalismo enfermizo y hace poco distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, la exigencia de su santa ley, todo eso lo pierden
de vista. Enseña al pueblo a que mire el decálogo como si fuese letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautiva los sentidos y induce a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha ciegado tanto al pueblo que no designe el engaño. Hemos llegado a los peligros de los últimos días como algunos, si mucho, se apartarán de la fe, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. No manifiestas ni una partícula de interés en la teoría espiritista. Satanás está esperando para iniciar una incisión sobre el que se permita ser engañado por su hipnotismo. Comienza a ejercer su poder sobre ellos tan pronto como empiecen a investigar sus teorías. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar el mundo. El cimiento de su obra lo puso en las afirmaciones que hacía a Eva en el Edén. Génesis 3, 4, 5. De seguro no morirás. En el día en que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, Apocalipsis 16, 13, 14, y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios, que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra de gran día de Dios Todopoderoso. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Al mismo tiempo, habrá un poder trabajando desde abajo. Mientras los agentes de la misericordia de Dios actúen por medio de seres humanos consagrados, Satanás pone en operación sus agentes, convirtiéndolo en tributarios tuyos a todos los que quieren someterse a su control. Habrá muchos señores y muchos dioses. Se oirá el clamor: mirad, aquí está el Cristo. Y ahí está Cristo. Las profundas intrigas de Satanás revelarán que él está por donde quiera con el propósito de desviar la atención de los hombres y mujeres del deber actual. Habrá señales y maravillas, pero el ojo de la fe discernirá en todas estas manifestaciones, señales, precursores de un futuro grande y terrible, y el triunfo que guarda al pueblo de Dios. Conflicto de los siglos, página 6, 14. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepte a ambos, pero sus interpretaciones de la Biblia está calculada
para agradar al corazón y regenerado, a paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando se ha puesto en presencia de manifestaciones cuyos carácter sobrenatural no puede negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. A medida que se acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración constantemente mayor del poder pagano. Y a dados paganos manifestarán su notable poder. Asimismo, ante las ciudades del mundo, y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajo de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge debajo de la energía de los agentes de Satanás. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos, con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto. El príncipe del mal, obra disfrazada, viene como ángel de luz, y a las multitudes escuchan a espíritus de error y a doctrinas de demonio. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleado los poderes de su inteligencia superior en la obra del engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo su aspecto más sutiles e intelectuales. Y así consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunicó el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la de que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor, cuando él es lo que más conviene a sus fines. El que, vestido con el brillo de celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres de modo más atractivo, cual si fuese ángel de luz. Apela a la razón por la presentación del tema elevados. Deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los efectos por medio de imágenes elocuentes de amor y calidad. Exalta la imaginación en sublimes arrebatos y induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría, que en el fondo de su corazón desprecia, hermanos, a Dios eterno. Pronto aparecerá en el cielo signos pavorosos en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños y inducirlos a que se una a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados, surgirán ante que se dirán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Hará curaciones milagrosas,
asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras, de imitar la segunda venida de Cristo. Segundo de Corintios 11, 14 y 15. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Destruirá con el resplandor de su venida. Segundo Tesalonicenses 2, 8 y 12. Inicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el avivamiento del Salvador como consumación de su esperanza. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varios países de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrado, parecido a la descripción que el Hijo del Hombre de Juan en el Apocalipsis 1, de 13 al 15. La gloria que le rodean superará cuanto haya visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras se levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo, que es del sábado, al domingo, y manda a todos que santifique el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfema su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles y que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más casi irresistible. Satanás tomará el campo y personificará a Cristo. Presentará erróneamente, aplicará con farsa, pervertirá todas las cosas que pueda para engañar. Si fuese posible, aún lo escogido. Aún en nuestro tiempo continúa habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perdieron la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevados con respeto a aquellos a quienes ha amado y con quienes ha tenido agradables consultas. Sabéis que Satanás vendrá para engañar
si es posible a un escogido. Aseverar ser Cristo y pretende ser el gran médico misionero. Hará bajar fuego, hermanos, del cielo en presencia de los hombres como para probar que es Dios. Debemos mantenernos firmes, hermanos, tejiendo con las verdades de la Biblia. Eso es así. Satanás no solamente aparecerá como ser humano, sino que actuará en la forma de Jesucristo. Y en el mundo que ha rechazado la verdad, lo recibirán como Señor de señores y Rey de reyes. Conflicto de los siglos 6, 18. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal. Solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Se acerca el tiempo que Satanás obrará milagros al fin de convencer a las mentes de que Él es Dios. Todos los milagros serán realizados para engañar, si es posible, repitiendo, aún a los escogidos. La única esperanza para cualquiera de nosotros es mantener vigorosamente las evidencias que ha confirmado la verdad y la justicia. Sean estas proclamadas continuamente hasta el fin de la historia de la tierra. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Sus bendiciones van dirigidas a los que adoran a la bestia y a su imagen. Precisamente a aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad, en sus corazones será protegido de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Para librarse del espiritismo. Pocos son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Pero se aventuran en terrenos vendados y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar su inteligencia a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompa el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios, otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe, puede libertar a esa alma prisionera. La palabra de Dios, debidamente comprendida y aplicada, es una salvaguardia contra el espiritismo. La palabra de Dios es clara, es una recta cadena de verdad y resultará un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla, aunque haga de sacrificar sus apreciadas fábulas. Ella los salvará de los terribles engaños de estos tiempos peligrosos. Eso es así. Esperamos en nuestra próxima semana con el capítulo 8, cual lleva por título El tiempo de angustia previo. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más, porque lo acompañaste en esta noche, oh Dios. En este mensaje que estamos presentando, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Hará todo posible para engañar aún aquello que ha sido seleccionado, Señor, los escogidos. Permita que nosotros podamos seguir estudiando su palabra. Que permita, oh Dios, que podemos empaparnos de toda esta información que se está presentando a través de este medio.
Que cuando llegue ese día, que podamos cada uno de nosotros decir y tener esa certeza que nosotros no vamos a ceder a la antimaña del enemigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que se nos ha presentado hasta el día de hoy. Y una vez más, Señor, le pido, oh Dios, por nuestros oyentes, Señor, que nos escuchan su palabra semana tras semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.